Jalisco, 3 elementos de la Guardia Nacional murieron durante un operativo para detener a El Meño, líder de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento fue brutal y caótico. Las ráfagas de balas iluminaron la noche, mientras explosiones sacudían el rancho. Los paracaidistas, posicionados en puntos estratégicos, neutralizaron a los guardias con precisión letal. Mientras tanto, las unidades terrestres irrumpieron en el complejo, enfrentándose a una resistencia feroz. El Meño, alertado por el caos, intentó huir por un túnel secreto, pero las fuerzas federales, anticipando esta movida, habían bloqueado todas las salidas. Atrapado y sin opciones, el lugarteniente del CJNG se rindió, aunque no sin antes lanzar una mirada desafiante a sus captores. La operación no estuvo exenta de bajas. 3 elementos de la Guardia Militar perdieron la vida en el enfrentamiento y varios más resultaron heridos. Sin embargo, el balance fue claro. El CJNG había sufrido un golpe devastador. Además de El Meño, varios de sus hombres clave fueron detenidos y un arsenal de armas y drogas fue incautado. La captura de El Meño fue un mensaje contundente para el CJNG y para el resto de los cárteles. Ni las fortalezas más impenetrables, ni los hombres más poderosos están a salvo de la justicia. Pero también fue un recordatorio de los costos de esta guerra. Cada operación, cada enfrentamiento, deja un rastro de sangre y dolor. Mientras los helicópteros regresaban a sus bases y los paracaidistas se reagrupaban, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería esta la operación que marcaría el principio del fin para el CJNG? ¿O solo otro capítulo en una guerra interminable? La respuesta, como siempre, estaba escrita en balas y sacrificios. El enfrentamiento final, muertes y detenciones. El rancho cerca de Autlán de Navarro se convirtió en un infierno. El enfrentamiento entre las fuerzas federales y los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fue una carnicería que dejó cicatrices imborrables en todos los involucrados. El aire olía a pólvora y sangre, y el sonido de los disparos resonaba como un eco interminable. Los primeros en caer fueron los guardias del CJNG. Sorprendidos por la ferocidad del ataque, intentaron organizar una defensa, pero las fuerzas federales, mejor entrenadas y equipadas, los superaron en cada flanco. Los paracaidistas, posicionados en puntos estratégicos, eliminaron a los francotiradores enemigos, mientras las unidades terrestres avanzaban implacablemente hacia el corazón del rancho. Sin embargo, la resistencia no fue fácil de quebrar. Los sicarios, fanáticos y desesperados, lucharon con una brutalidad que sorprendió incluso a los soldados más experimentados. Utilizando armamento pesado y tácticas de guerrilla, lograron causar bajas significativas. 3 elementos de la Guardia Militar cayeron en combate, sus nombres añadidos a la larga lista de héroes caídos en la guerra contra el narcotráfico. En medio del caos, El Meño intentó escapar. Rodeado de sus hombres más leales, se abrió paso hacia un túnel secreto que conducía a una zona boscosa. Pero las fuerzas federales, anticipando esta movida, habían desplegado un cerco impenetrable. Drones de vigilancia y unidades caninas rastrearon cada movimiento, asegurándose de que nadie escapara. El momento de la captura fue intenso. El Meño, acorralado y sin opciones, intentó negociar, pero las fuerzas federales no estaban de humor para diálogos. Con rifles apuntándole al pecho, el lugarteniente del CJNG finalmente se rindió. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba una mezcla de miedo y resignación. El futuro incierto. ¿El fin del CJNG? La captura de Luis Manuel Pelayo, El Meño, fue un golpe contundente al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, pero no su sentencia de muerte. La organización criminal, una de las más poderosas y violentas de México, ha demostrado una capacidad de adaptación inquietante. Mientras las autoridades celebran su victoria, el CJNG ya está reorganizándose en las sombras. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sigue al mando, y su red de operaciones se extiende más allá de Jalisco.
La captura de El Meño no solo dejó un vacío de poder, sino también una oportunidad para que nuevos líderes emergieran, más jóvenes, más ambiciosos y, quizás, más despiadados. Las fuerzas federales saben que esta guerra está lejos de terminar. Cada capo capturado es reemplazado por otro, y cada operación exitosa desencadena una ola de violencia en represalia. La pregunta no es si el ZNG caerá, sino cuánto dolor y sangre costará su derrota. Mientras tanto, la corrupción y la impunidad siguen siendo los aliados más poderosos del narcotráfico. Sin un ataque frontal a estas raíces, cualquier victoria será temporal. El futuro es incierto, pero una cosa es clara: la lucha contra el ZNG no es solo una batalla por el territorio, sino por el alma de México. Y en esta guerra no hay treguas ni medias tintas, solo balas, sacrificios y la esperanza de un mañana mejor. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. El amanecer en Jalisco se tiñó de humo y balas. Todo comenzó en la carretera Federal 80, donde un convoy militar se topó de frente con un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Los disparos resonaron como truenos, rompiendo la calma de los municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación. Los narcos bien armados y organizados respondieron con ferocidad, desatando el infierno en plena vía pública. Los bloqueos surgieron como una estrategia desesperada. Camionetas incendiadas, llantas ardiendo y escombros esparcidos cortaron el paso en varias zonas. Los habitantes, atrapados en medio del fuego cruzado, corrieron a refugiarse mientras las calles se convertían en un campo de batalla. Las ráfagas de fusiles y el estruendo de granadas marcaron el ritmo de una jornada que nadie olvidará. Las fuerzas federales no se amedrentaron. Con precisión militar avanzaron bajo una lluvia de plomo, buscando desarticular a los sicarios. Sin embargo, el ZNG demostró por qué es uno de los cárteles más temidos. Sus hombres, entrenados para la guerra, resistieron con una brutalidad que dejó a su paso vehículos destrozados y cuerpos inertes. El caos se extendió como un virus. En Villa Purificación, los narcos incendiaron autos y levantaron barricadas, mientras en Autlán los enfrentamientos escalaron hasta alcanzar niveles de guerra urbana. La tensión era palpable. Cada esquina escondía el peligro de una emboscada. Al final del día, el saldo fue desolador. 3 soldados muertos, decenas de detenidos y una región sumida en el terror. Pero esto solo era el principio. La captura de un alto mando del ZNG estaba por cambiar el juego. El hombre de la camioneta, Luis Manuel Pelayo Pelayo. En el corazón de la tormenta, un nombre resonó con fuerza. Luis Manuel Pelayo Pelayo, alias El Meño. No era un sicario cualquiera. Este hombre, de mirada fría y gesto desafiante, era uno de los lugartenientes más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG. Su ascenso dentro de la organización no fue casualidad. Fue tallado a base de sangre, traición y una lealtad inquebrantable hacia su jefe. La historia de El Meño dio un giro dramático cuando, en 2021, un archivo hackeado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, reveló detalles íntimos de su vida. Entre los documentos destacaba un regalo que lo delataba: una camioneta GMC Sierra 2021, blindada y equipada con tecnología de punta, valorada en más de $1 millón. Este vehículo no era solo un símbolo de estatus, era una prueba irrefutable de su cercanía con El Mencho. Pero El Meño no era un hombre que se escondiera detrás de lujos. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos criminales tras una serie de operaciones audaces que fortalecieron el control del ZNG en Jalisco. Desde extorsiones hasta tráfico de drogas, su huella estaba en cada movimiento del cártel. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a cometer un error crucial: creer que era intocable. Las autoridades lo tenían en la mira desde hace años. El archivo de la Sedena detallaba no solo sus actividades delictivas, sino también sus intentos desesperados por evadir la justicia. El Meño sabía que su rostro era conocido, y eso lo llevó a tomar medidas extremas: cirugías estéticas,
cambios de identidad y una vida en las sombras se convirtieron en su rutina. Pero ni siquiera eso pudo salvarlo. El día de su captura, el Meño se encontraba en un rancho cerca de Autlán de Navarro, rodeado de sicarios y armamento pesado. Las fuerzas federales, actuando con precisión quirúrgica, lo cercaron. Los helicópteros surcaron el cielo, mientras los paracaidistas descendían como ángeles vengadores. El enfrentamiento fue brutal. Ráfagas de balas iluminaron la noche, y los gritos de los heridos se mezclaron con el estruendo de las explosiones. Cuando finalmente lo capturaron, el Meño no mostró miedo. Su rostro, alterado por las cirugías, reflejaba una mezcla de desprecio y resignación. Sabía que su captura no era el final, sino el inicio de una guerra aún más sangrienta. Pero más allá de su arresto, lo que realmente sacudió a la región fue la red de corrupción que lo sostenía. El Meño no actuaba solo. Detrás de él, políticos y empresarios movían los hilos, protegiendo sus operaciones y beneficiándose de su impunidad. La camioneta GMC Sierra, aquel símbolo de poder, ahora era una prueba más de su caída. Y mientras el Meño era trasladado a una celda, el CJC ya preparaba su respuesta. La captura de uno de sus hombres más importantes no quedaría impune. La guerra apenas comenzaba. El archivo hackeado de la Sedena. El año 2021 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CNG. Un grupo de hackers bajo el nombre de Guacamaya logró infiltrarse en los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, exponiendo miles de documentos clasificados. Entre estos archivos, uno destacó por su contenido explosivo: el seguimiento detallado a Luis Manuel Pelayo Pelayo, el Meño, y su conexión directa con el Mencho. El documento revelaba no solo las actividades criminales de El Meño, sino también la magnitud de su influencia dentro del CJNG. Desde operaciones de narcotráfico hasta lavado de dinero, cada movimiento estaba meticulosamente registrado. Pero lo más impactante fue la evidencia de su cercanía con El Mencho. La camioneta GMC Sierra 2021, blindada y equipada con tecnología de última generación, era solo la punta del iceberg. El archivo también detallaba cómo el Meño había logrado evadir a las autoridades durante años. Cambios de identidad, cuentas bancarias en paraísos fiscales y una red de contactos en altos mandos gubernamentales lo mantenían un paso adelante. Sin embargo, la Sedena no se quedó de brazos cruzados. El documento incluía planes de operaciones encubiertas para capturarlo, algunas fallidas y otras que nunca se llevaron a cabo debido a filtraciones internas. La filtración de este archivo no solo expuso a El Meño, sino también la corrupción que permeaba las instituciones. Funcionarios públicos, policías e incluso militares aparecían en los documentos como cómplices o informantes del CJNG. La revelación sacudió los cimientos del gobierno y puso en evidencia la complejidad de la guerra contra el narcotráfico. Para El Meño, el archivo hackeado fue una sentencia de muerte. Sabía que, a partir de ese momento, su vida estaría en constante peligro. Las autoridades redoblaron sus esfuerzos para capturarlo, mientras que sus rivales dentro del cártel vieron una oportunidad para eliminarlo y tomar su lugar. Pero El Meño no era un hombre que se rindiera fácilmente. Utilizando la información del archivo, comenzó a tejer una red de protección aún más densa. Cambió de ubicación constantemente, se sometió a cirugías estéticas para alterar su apariencia y fortaleció su seguridad personal con sicarios de élite. Sin embargo, la presión era insostenible. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba más a su alrededor. Las fuerzas federales, armadas con la información del archivo, comenzaron a desmantelar su red de apoyo. Uno a uno, sus cómplices caían, dejándolo cada vez más expuesto. El archivo hackeado de la Sedena no solo fue una herramienta para las autoridades, también fue un recordatorio de que, en la era digital, ningún secreto está a salvo. Para El Meño, significó el principio del fin. Y aunque logró evadir la captura por un tiempo, su destino ya estaba escrito. La guerra contra el CJNG había entrado en una nueva fase,
y el archivo de Guacamaya era solo el primer capítulo de una historia que prometía ser aún más sangrienta. La transformación de El Meño, cirugías y evasión. La vida de Luis Manuel Pelayo. Pelayo, el Meño, se convirtió en una fuga constante. Sabía que las autoridades lo tenían en la mira y que su rostro era una sentencia de muerte. Pero el Meño no era un hombre que aceptara su destino sin luchar. Con una determinación feroz, decidió reinventarse, no solo en su identidad, sino también en su apariencia física. Todo comenzó con una rinoplastia. El procedimiento, realizado en una clínica clandestina en las montañas de Jalisco, fue solo el primer paso en su transformación. Los cirujanos, pagados con dinero manchado de sangre, modificaron su nariz, afinaron sus facciones y alteraron su mandíbula. El objetivo era claro: borrar cualquier rastro de su antigua identidad. Pero el Meño no se detuvo ahí. Se sometió a tratamientos de rejuvenecimiento facial, inyecciones de Botox y hasta un cambio en el color de sus ojos mediante lentes de contacto especializados. Cada modificación era un intento desesperado por desaparecer del radar de las autoridades. Sin embargo, estas cirugías no estaban exentas de riesgos. En una ocasión, una infección postoperatoria lo dejó al borde de la muerte, pero incluso eso no lo detuvo. Mientras su rostro cambiaba, también lo hacía su estilo de vida. El Meño adoptó nuevas identidades, utilizando pasaportes falsos y documentos alterados. Se movía constantemente, desde lujosas mansiones en zonas rurales hasta escondites improvisados en medio de la selva. Su paranoia lo llevó a contratar a un equipo de seguridad compuesto por exmilitares y mercenarios internacionales dispuestos a dar su vida por él. Sin embargo, por más que intentara esconderse, las fuerzas federales no cejaban en su búsqueda. El archivo hackeado de la Sedena había revelado demasiado, y cada cirugía, cada cambio de identidad, era solo un parche temporal en una fuga que se hacía insostenible. La presión comenzó a afectar su mente. El Meño se volvió más agresivo, más impredecible. Sus aliados dentro del CEUTONANTAG comenzaron a cuestionar su liderazgo, y sus rivales vieron una oportunidad para eliminarlo. En una ocasión, sobrevivió a un intento de asesinato dentro de su propio círculo, lo que lo llevó a purgar a sus filas con una brutalidad sin precedentes. Pero ni siquiera la violencia pudo salvarlo. Las fuerzas federales, utilizando tecnología de reconocimiento facial y seguimiento satelital, comenzaron a cerrar el cerco. Cada escondite, cada identidad falsa, era descubierta con una precisión aterradora. El día de su captura, el Meño ya no era el mismo hombre que había recibido una camioneta de lujo de El Mencho. Su rostro, irreconocible, era un testimonio de su desesperación. Pero incluso en su caída, demostró una resistencia inquebrantable. La transformación de El Meño no fue solo física, fue un reflejo de la guerra sin cuartel que libraba contra las autoridades y contra sí mismo. Y aunque logró evadir la justicia por un tiempo, su destino estaba sellado. La máscara que había creado para protegerse finalmente se derrumbó, dejando al descubierto al hombre detrás del mito. La captura de El Meño no fue solo una victoria para las fuerzas federales, fue un recordatorio de que en la guerra contra el narcotráfico no hay lugar para escondites ni disfraces. La justicia, tarde o temprano, llega. Contubernio, políticos y empresarios corruptos. La captura de Luis Manuel Pelayo, el Meño, no fue solo un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Fue un destape de la podredumbre que corroe las estructuras de poder en México. Detrás de cada movimiento de El Meño había una red de complicidades que involucraba a políticos, empresarios y funcionarios públicos, todos dispuestos a vender su alma por un pedazo del botín. En el centro de esta telaraña de corrupción estaba Edgar Manuel Medina Reyes, exalcalde de Villa Purificación. Un hombre que, en lugar de servir a su comunidad, se convirtió en un títere del CJNG. Medina Reyes no solo permitió que el cártel operara libremente en su municipio, también facilitó el robo de mineral de hierro a través de concesiones mineras fraudulentas.
Su despacho se convirtió en un centro de operaciones donde se planeaban extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas. Pero Medina Reyes no actuaba solo. Junto a él estaba Alejandro Verdín Pelayo, un empresario que utilizaba su compañía minera, Purificación SSB, como fachada para el saqueo de recursos naturales. Verdín Pelayo no era un simple testaferro, era un estratega que aprovechaba su influencia en el sector empresarial para blindar las operaciones del CJNG. A través de sobornos y amenazas logró infiltrarse en las esferas más altas del poder, asegurándose de que nadie interfiriera en sus negocios ilícitos. La relación entre El Meño, Medina Reyes y Verdín Pelayo era simbiótica. El cártel proporcionaba la fuerza bruta y la impunidad, mientras los políticos y empresarios aseguraban la logística y el lavado de dinero. Juntos formaban un triángulo de poder que parecía indestructible. Sin embargo, la ambición los llevó a cometer errores. Las denuncias de los habitantes de Villa Purificación, cansados de la violencia y la explotación, comenzaron a llegar a oídos de las autoridades federales. Investigaciones encubiertas revelaron transferencias bancarias sospechosas, reuniones secretas y documentos falsificados que delataban su contubernio. El golpe final llegó con la captura de El Meño. Las fuerzas federales, armadas con evidencia contundente, detuvieron a Medina Reyes y Verdín Pelayo en operaciones simultáneas. El exalcalde intentó huir, pero fue interceptado en una carretera secundaria. Verdín Pelayo, por su parte, fue encontrado escondido en un lujoso departamento en Guadalajara, rodeado de efectivo y joyas. La caída de este triángulo de poder fue un duro recordatorio de que la delincuencia organizada no opera en el vacío. Detrás de cada sicario, cada narcomenudista, hay una red de complicidades que se extiende hasta las esferas más altas del poder. Pero la captura de Medina Reyes y Verdín Pelayo no significó el fin de la corrupción. Solo fue la punta del iceberg. Mientras las autoridades celebraban su victoria, en las sombras, otros políticos y empresarios ya movían sus piezas para llenar el vacío dejado por los detenidos. La guerra contra el narcotráfico no se gana solo con balas, se gana desmantelando las redes de complicidad que lo sostienen. Y aunque la captura de El Meño y sus cómplices fue un paso importante, la batalla está lejos de terminar. La corrupción, como un virus, muta y se adapta. Y mientras exista impunidad, habrá quienes estén dispuestos a vender su alma al mejor postor, el robo del mineral de hierro. Villa Purificación, un municipio rico en recursos naturales, se convirtió en el epicentro de uno de los esquemas de robo más audaces y lucrativos del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Bajo la fachada de la empresa minera Purificación SSB, Luis Manuel Pelayo Pelayo, El Meño, y sus cómplices saquearon toneladas de mineral de hierro, dejando a su paso un rastro de devastación y corrupción. El modus operandi era sencillo pero efectivo. Utilizando concesiones mineras falsas y sobornando a funcionarios locales, el cártel obtenía acceso legal a los yacimientos. Una vez dentro, extraían el mineral a un ritmo frenético, sin importarles los daños ambientales o las protestas de los habitantes. Camiones cargados de hierro salían día y noche, escoltados por sicarios armados hasta los dientes. Pero el robo no terminaba ahí. El mineral era transportado a plantas de procesamiento clandestinas, donde se mezclaba con material legal para evitar sospechas. Luego, a través de una red de empresas fantasma, el hierro robado era vendido en el mercado internacional, generando millones de dólares en ganancias para el CJNG. La complicidad de las autoridades locales era fundamental para el éxito del esquema. Edgar Manuel Medina Reyes, exalcalde de Villa Purificación, y Alejandro Verdín Pelayo, representante de Purificación SSB, aseguraban que las operaciones transcurrieran sin contratiempos. Medina Reyes emitía permisos falsos y desviaba la atención de las inspecciones, mientras Verdín Pelayo utilizaba su influencia en el sector empresarial para lavar el dinero obtenido. Sin embargo, el saqueo no pasó desapercibido. Los habitantes de Villa Purificación, cansados de ver cómo su tierra era explotada y contaminada, comenzaron a organizarse.
Protestas y bloqueos se convirtieron en una constante, pero la respuesta del cártel fue brutal. Sicarios armados intimidaban a los manifestantes y aquellos que se atrevían a denunciar eran silenciados de manera violenta. Las fuerzas federales, alertadas por las denuncias, iniciaron una investigación encubierta. Utilizando drones y tecnología satelital, documentaron las operaciones ilegales y reunieron evidencia contundente. Sin embargo, cada avance en la investigación era saboteado por filtraciones internas, lo que demostraba la profundidad de la red de corrupción. El punto de quiebre llegó con la captura de El Meño. Durante los allanamientos a sus propiedades, las autoridades encontraron documentos que detallaban el esquema de robo de mineral de hierro. Las pruebas eran irrefutables: facturas falsas, contratos alterados y registros de ventas internacionales. La caída de El Meño y sus cómplices marcó el fin del saqueo en Villa Purificación, pero las cicatrices quedaron. Los yacimientos, explotados hasta el límite, tardarán décadas en recuperarse. Y mientras las autoridades celebraban su victoria, los habitantes de Villa Purificación se preguntaban si la justicia llegaría para todos los responsables. El robo del mineral de hierro no fue solo un crimen económico, fue un ataque a la tierra y a la gente que la habita. Y aunque el CJNG perdió una fuente importante de ingresos, la lucha por proteger los recursos naturales de México está lejos de terminar. La corrupción y la impunidad son enemigos tan peligrosos como los cárteles, y mientras existan, habrá quienes estén dispuestos a saquear el país en nombre del poder y el dinero. La Operación Federal, helicópteros y paracaidistas, la captura de Luis Manuel Pelayo Pelayo, El Meño, no fue una simple redada. Fue una operación militar de alto impacto, diseñada para asestar un golpe demoledor al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En las primeras horas del amanecer, las fuerzas federales desplegaron un operativo que combinaba precisión, fuerza bruta y tecnología de punta. Todo comenzó con un informe de inteligencia que ubicaba a El Meño en un rancho fortificado cerca de Autlán de Navarro. El lugar, rodeado de montañas y accesible solo por caminos sinuosos, era una fortaleza natural. Los sicarios del CJNG habían instalado torres de vigilancia, cámaras de seguridad y barreras improvisadas para evitar intrusiones. Pero las fuerzas federales no iban a ser detenidas por obstáculos terrestres. Helicópteros Black Hawk surcaron el cielo, sus rotores cortando el aire con un estruendo ensordecedor. A bordo, paracaidistas de élite se preparaban para el descenso. Con equipo táctico y armamento pesado, estos hombres y mujeres eran la punta de lanza de la operación. Mientras los helicópteros se aproximaban al objetivo, los paracaidistas saltaron al vacío, desapareciendo en la oscuridad antes de abrir sus paracaídas. En tierra, unidades especiales avanzaban sigilosamente hacia el rancho. Utilizando dispositivos de visión nocturna y drones de reconocimiento, mapearon cada centímetro del terreno. Los sicarios del CJNG, aunque bien armados, no estaban preparados para un ataque de esta magnitud.